¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Encuentro Digital CNN. Buenas tardes, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta, soy Guillermo Arduino. Con todo lo que está pasando en India, decidimos conseguir a un médico que trabajara justamente en ese país y que tuviera conocimiento de infectología. Lo logramos, pero tuvimos un inconveniente. Cuando quisimos hacer la entrevista con el médico, la señal de internet de él en la ciudad de Batalapalli, en Andhra Pradesh, India, era muy mala, intentamos varias veces, no pudimos. Entonces, lo que decidimos hacer para mantener el testimonio del doctor Gerardo Álvarez Uría, que es español y vive en Andhra Pradesh, en India, hace varios años, le mandamos las preguntas y él las contestó a cámara. Entonces, quiero que sepan que nos enfocamos en India por la situación que está sucediendo en ese país, dramática. Él no está en una gran ciudad, pero sí está a 3 horas de Bangalore, o Bangaluru, es el nuevo nombre de esta ciudad tan importante en el sur de India. Está a 3 horas más o menos de este lugar, en un pequeño poblado, pero la situación es que los médicos de las distintas disciplinas de ese hospital debieron todos abocarse a la tarea del coronavirus sin importar cuál era su especialidad debido al avasallamiento que provocó esta última ola de COVID-19 en ese país. Le pregunté al doctor Álvarez Uría en primer término por qué la India tuvo una crisis sanitaria como la que vemos ahora, por qué no se pudo anticipar. Esto fue lo que nos dijo. Después de la primera ola, que no fue con una mortalidad tan alta como la que se pensaba que iba a pasar, la gente se relajó, nos relajamos, la gente pensó que ya no iba a volver el coronavirus, o si iba a volver iba a ser tan suave como en la primera ola, y volvió a la vida normal, con celebraciones sociales, religiosas, y esto ha ayudado a que el virus se transmita de forma exponencial en la población y estamos en una situación ahora en la cual cada día tenemos más pacientes. Es una situación de extrema gravedad en toda la India. También le preguntamos al doctor Álvarez Uría cuáles son los desafíos en cuanto a la vacunación en un país superpoblado como la India. La vacunación ha ido bien en personal sanitario y personal de primera línea, pero en la población ha ido mucho más despacio de lo deseado, porque primero había más miedo al efecto secundario de la vacuna que al coronavirus en sí. Como había muy pocos casos de coronavirus, la gente no tenía miedo al coronavirus, pero sí a la vacuna. Tampoco ayudó que desde Europa o Estados Unidos llegaran noticias de trombosis o efectos secundarios de la vacuna. Algunos países incluso dijeron que no iban a proporcionar la vacuna por los efectos secundarios, sin explicar que esos efectos secundarios eran muy raros. El riesgo de trombosis era casi uno entre 1 millón o máximo 1 entre 100.000, ¿no? Y esto afectó mucho a que no se haya vacunado rápidamente a la gente en este país. Yo decía al principio que él estaba en una ciudad que está a 3 horas de la localidad de Bangaluru o Bangalore, que es una gran ciudad. Este es un pequeño poblado. Entonces le pregunté ahora cuál era el acceso a las vacunas cuando contraponemos grandes urbes y pequeños poblados. Yo creo que en ese sentido sí que ha sido parecido, porque sí es verdad que el gobierno indio abrió muchas sedes de vacunación en toda la India, en todos los estados ya, y en zonas rurales y en zonas urbanas. Lo que pasaba es que a pesar de que la vacuna estaba disponible y era gratis, no había mucha gente que venía a vacunarse en los centros de vacunación. Esa misma comparación, pequeño poblado y gran ciudad, le pregunté al doctor Álvarez Uría en cuanto a la incidencia del virus, y esto fue lo que nos dijo. La incidencia del virus, el número de nuevos casos que vemos en las ciudades, ahora mismo es más alta que en las zonas rurales. Lo que pasa es que, eso también lo vimos en la primera ola, que normalmente el virus se extiende primero en las zonas urbanas, donde hay más densidad de población, y luego nos viene a nosotros en las zonas rurales. Por lo tanto,
Yo creo que simplemente es que estamos un poco desfasados. El virus vendrá en gran cantidad, o ya estamos en una incidencia muy alta, como un mes después de grandes ciudades, como Bangalore, que es una ciudad enorme que está cerca de nosotros, pero que ya está en una situación de una incidencia altísima, y nosotros estamos subiendo en la curva, subiendo hacia arriba de forma muy rápida. Debido a la politización del mensaje en muchos países del mundo, le pregunté cuál era la conciencia pública en la India, este país tan superpoblado, con respecto a la necesidad de vacunarse. La conciencia social de la vacunación está mejorando, porque obviamente la gente ve que el número tan alto de casos, yo creo que muchísima gente tiene algún familiar que ha sido ingresado o ha muerto por coronavirus, y entonces esa confianza que había antes en tener un coronavirus más suave y ahora tener un coronavirus más grave, está haciendo que mucha gente se vaya a vacunarse, ¿no? Que ahora vaya a vacunarse. Tomamos el ejemplo de la India, que se puede aplicar a cualquier país, y también anticipando lo que puede suceder después de un momento en la pandemia como el que nos encontramos en este momento, sabiendo que el virus viaja. Y debido a que la India no solo tiene una contraposición súper importante, pequeño pueblo, gran ciudad, sino también el tema de los recursos sanitarios, como por ejemplo los sistemas de cloacas y la exposición de la gente a bacterias y virus, etc. Desde el punto de vista de la inmunología, la gente en la India, por la situación que enfrentan en cuanto a la realidad sanitaria y de limpieza, ¿están mejor preparados que otras personas o no? Nuevamente, el punto de vista inmunológico. En la primera ola se creyó que quizás por la exposición de la población india a más infecciones, teníamos en la India un poco más de protección, una inmunidad más fuerte que en otros países. Pero eso se ha visto ahora que no es así. En la segunda ola estamos viendo gente muy joven, de entre 30 y 50 años, incluso gente de 20 años, que está muy grave, incluso tiene que ir a la UCI. El gran problema es la infraestructura, la falta de infraestructura sanitaria en la India, porque hay que pensar que el 70% de la salud, o sea, de la atención sanitaria, es privado, se paga cada uno de su bolsillo. Y lo que ha pasado con el coronavirus es que muchas veces los hospitales privados cierran o no quieren ver casos muy graves. Entonces se satura ese 30% que queda, que es público, que es de ONGs, que no estaban preparados para ver a tantos pacientes y por supuesto, tantos pacientes que necesiten oxígeno. Es como si concentramos todos los pacientes de un país en un 30% de la infraestructura sanitaria y encima con una exigencia de oxígeno, una demanda de oxígeno altísima, que hace que tengamos tantos problemas ahora para dar oxígeno siquiera a pacientes que están con un coronavirus, un COVID leve, moderado. También le pregunté al doctor Álvarez Uría por qué surgió la variante de la India y si hay conocimiento de dónde específicamente fue que surgió esta nueva variante. La variante de la India, bueno, simplemente es una palabra que indica que hay una mutación que es un poco distinta a la del coronavirus más común. De hecho, en la India ya se han descrito una variante con 2 mutaciones y una variante con 3 mutaciones. En estos momentos no hay una evidencia clara de que estas variantes sean la causa de esta segunda ola que sea más grave que la primera. Pero teniendo en cuenta que cada vez hay más casos infectados y que cada vez que se infecta una persona, el virus tiene más oportunidades para mutar, para cambiar y para encontrar un genoma que sea más contagioso, más virulento, es probable que si no se para esta segunda ola, este tsunami que estamos teniendo ahora, aparezcan nuevas variantes. Incluso el gran terror es que el virus se haga resistente a las vacunas
Y eso sería fatal no solo para la India, sino que afectaría a todos los países que se están vacunando en estos momentos. Y finalmente le pregunté con respecto a las grandes ciudades y el, entre comillas, descontrol por el tema de ser un país superpoblado y tener ciudades también superpobladas. La pregunta es, ¿se podrá controlar en las grandes ciudades esta crisis de COVID-19 que vemos en los últimos días? Y por otro lado, ¿hay un plan de acción desde el Ministerio de Salud a nivel nacional? Esta fue la última pregunta que justamente nos dijo el doctor Gerardo Álvarez Uría desde el hospital de Batalapalli en India. Nuestro hospital está en Anantapur, en el sur de Andhra Pradesh, en el sur de la India, en una zona rural. Y nosotros normalmente tenemos 240 camas, un hospital de 240 camas que tiene varias especialidades. Tenemos cirugía, ginecología, medicina general, traumatología. Pero debido a la alta demanda de pacientes con coronavirus hemos tenido que cerrar todas las especialidades y solo vemos pacientes con coronavirus. De manera que todos nosotros, cirujanos, ginecólogos, traumatólogos, están viendo también pacientes con coronavirus. Comparado con la primera ola, ha sido algo increíble. Por ejemplo, en la primera ola tardamos 3 meses desde que el primer paciente hasta que llenamos el hospital. Ahora mismo, en 3 semanas, está el hospital lleno, nuestra UCI está llena. Incluso hemos abierto 40 camas más y se han llenado también en pocos días y con la misma cantidad la misma capacidad de oxígeno, ¿no? Esto, para que se hagan una idea, por ejemplo, antes rellenábamos el tanque de oxígeno cada 3 semanas y ahora mismo es cada 2 días y hoy mismo, esta mañana, hemos visto que incluso 2 días no es suficiente, tiene que ser cada día. Estamos a punto de quedarnos sin oxígeno porque obviamente el resto de los hospitales está igual que nosotros y la demanda de oxígeno es tan grande que no se puede suministrar a todos los hospitales, ¿no? Desde la Fundación Vicente Ravel estamos intentando lanzar una campaña para que comprar unos generadores de oxígeno, suministros de oxígeno y paliar esta urgencia enorme que tenemos ahora e intentar tratar el número máximo de pacientes posible. Andhra Pradesh está en la zona sudeste de India, mirando al mapa en la parte inferior a la derecha. La ciudad de Batalapalli, en Andhra Pradesh, está a 3 horas más o menos de distancia de una gran urbe que es Bangalore o Bangaluru. El doctor Gerardo Álvarez Uría es director de la unidad de infecciosos VIH, tuberculosis también, en el hospital de Batalapalli y de la Fundación Vicente Ferrer. Quiero decir que al principio de la conversación él nos dijo que muchos médicos en este hospital, sin importar el tipo de especialidad que tenía, era tanta la demanda por el tema del tratamiento de COVID-19 que debieron dejar de lado su especialidad y abocarse al tratamiento de esta crisis sanitaria, que bueno, es a nivel global, pero en India en estos días es más que presente, lo vemos en las noticias. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, nos vemos en una próxima edición, gracias.